El mundo moderno se ha transformado en una maquinaria perfectamente engrasada para la fabricación sistemática de ofensas, un ruido incesante donde la paz mental ha pasado de ser un derecho natural a convertirse en el lujo más caro y escaso de nuestra civilización, no por una carencia de recursos materiales, sino por una atrofia severa en el dominio del propio logos. Vivimos sumergidos en una era de hiperreactividad, donde cada comentario en redes sociales, cada gesto descortés en el tráfico o cada crítica velada en el entorno laboral se percibe como una herida mortal a un ego que, falto de estructura interna, se desmorona ante el menor soplo de adversidad. Sin embargo, el estoico moderno, aquel que ha decidido pertenecer al 1% de los elegidos, no busca la utopía estéril de un mundo sin conflictos ni una realidad higienizada de personas difíciles. Por el contrario, comprende que la verdadera libertad no reside en el control de lo externo, lo cual es una batalla perdida de antemano, sino en la construcción de una ciudadela interior inexpugnable. Esta fortaleza espiritual, descrita con precisión quirúrgica por Marco Aurelio en sus Meditaciones, no es un muro de frialdad o indiferencia apática, sino un refugio de razón pura donde los ataques del mundo exterior se disuelven antes de siquiera rozar el tejido del alma. Entender la anatomía de esta ciudadela es el primer paso para que nada ni nadie vuelva a molestarte jamás, pues implica reconocer que la molestia no es algo que te hacen, sino algo que tú generas al otorgar valor y consentimiento al juicio ajeno. Cuando permites que la opinión de un extraño, la ira de un jefe o la traición de un amigo perturben tu centro, estás entregando las llaves de tu reino personal y convirtiéndote en un súbdito de las circunstancias. El estoicismo nos enseña que entre el estímulo externo y tu respuesta existe un espacio sagrado, un milisegundo de soberanía donde tú, y solo tú, decides qué significado le das a lo que sucede. Es en ese espacio donde se forja la invulnerabilidad. La mayoría de las personas operan bajo un sistema de reflejos condicionados, reaccionando como autómatas ante la negatividad, pero el iniciado en la sabiduría estoica utiliza el logos como un filtro de alta densidad que separa los hechos de las interpretaciones. Si alguien te insulta, el hecho es que han salido sonidos de su boca. La interpretación de que has sido ofendido es una construcción de tu propia mente que puedes decidir no validar. Al retirar tu consentimiento a la ofensa deja de existir en tu realidad, pues nada puede dañarte sin tu permiso expreso. Esta es la esencia de la mentalidad fuerte, entender que tu paz mental es un activo demasiado valioso para ser subastado al mejor postor del drama cotidiano. A lo largo de este vídeo, descubrirás que la clave para la imperturbabilidad no es la evitación, sino la transmutación. Aprenderás a ver cada provocación no como un obstáculo, sino como el material necesario para fortalecer los cimientos de tu carácter. La ciudadela interior se construye con la piedra de la disciplina y el cemento del autocontrol, y cada vez que eliges la quietud sobre la reacción, estás añadiendo una capa de blindaje a tu espíritu. Atraerás a cualquier persona de forma aprobada no porque intentes agradar, sino porque tu serenidad inquebrantable emanará una autoridad natural que resultará hipnótica para quienes viven esclavizados por sus pasiones. El respeto natural no se exige con gritos, se gana con el silencio de quien ha conquistado su propia reactividad y ya no puede ser manipulado por los hilos invisibles de la provocación ajena. Esta es la sabiduría del estoico moderno, convertir el caos del entorno en el gimnasio donde se entrena la virtud, recordando que, como decía el emperador filósofo, la mejor venganza es no parecerse a quien te causó el daño. Al establecer esta base de poder interno, dejas de ser una hoja a merced del viento para convertirte en la montaña contra la cual rompen las olas, consolidando así una vida de impacto y claridad mental donde la palabra molestia pierde su significado. Prepárate para reconstruir tu identidad sobre estos cimientos de granito, porque a partir de hoy, tu estabilidad emocional dejará de ser una moneda de cambio para convertirse en tu posesión más sagrada e inviolable. El mundo seguirá siendo ruidoso, injusto e irracional, pero tú habrás aprendido el arte de habitar el ojo del huracán, donde la calma es absoluta y el poder es total. Esta es la invitación a recuperar tu soberanía. Nada fuera de tu propia voluntad tiene el poder de tocarte si decides cerrar las puertas de tu ciudadela y confiar en la fuerza del logos que habita en ti. Has comenzado el camino de los elegidos, y en este primer capítulo, has reclamado el derecho a ser el único juez de tu propia paz, transformando para siempre tu relación con la realidad y posicionándote en una frecuencia de abundancia y seguridad que ningún agente externo podrá jamás arrebatarte. El segundo pilar fundamental en la arquitectura de tu invulnerabilidad emocional reside en una verdad tan cruda como liberadora: la aceptación radical de que los demás actúan, sin excepción,
según su propia naturaleza y el nivel de conciencia que poseen en cada momento dado. En el pensamiento de Marco Aurelio, esta comprensión no era un ejercicio de resignación pasiva, sino una herramienta de alta estrategia mental para conservar el logos personal frente a la marea de la irracionalidad humana. El emperador filósofo comenzaba sus jornadas recordándose a sí mismo que se encontraría con el indiscreto, el ingrato, el insolente y el envidioso, no como un ejercicio de pesimismo, sino como una técnica de premeditación que eliminaba el factor sorpresa, que es el combustible principal de la ira. Pedirle a una persona inherentemente egoísta que actúe con generosidad, o a alguien dominado por la ignorancia que se comporte con sabiduría, es una contradicción lógica tan absurda como enfadarse con una higuera por no dar manzanas o con el fuego por quemar cuando metes la mano en él. La molestia nace precisamente en esa brecha neurótica entre la realidad de lo que el otro es y nuestra fantasía infantil de lo que debería ser. El estoico moderno comprende que el comportamiento ajeno está fuera de su control directo, y dedicar energía emocional a intentar corregir o lamentar la naturaleza de los demás es una forma de locura que drena tu propia soberanía. Al aceptar que el mundo está poblado por una diversidad de caracteres, muchos de ellos fragmentados y operando desde el miedo o la carencia, dejas de tomarte las ofensas como algo personal para verlas como fenómenos climáticos de la psique humana. Si un perro te ladra, no te detienes a ladrarle de vuelta ni te sientes herido en tu dignidad. Simplemente reconoces que ladrar es lo que los perros hacen. Esta es la esencia de la sabiduría estoica aplicada al poder social. Al despojar al otro de la capacidad de sorprenderte con su maldad o su torpeza, le robas instantáneamente el poder de molestarte. Atraerás a cualquier persona de alto valor de forma probada porque emanarás una paciencia y una comprensión que nacen de una fuerza interior superior. Las personas se sienten atraídas magnéticamente hacia quien no intenta cambiarlas ni se quiebra ante sus fallos, sino que permanece inamovible como una roca en medio del oleaje. Esta perspectiva te otorga una ventaja estratégica masiva, pues mientras los demás se pierden en el drama de las recriminaciones y el resentimiento, tú mantienes una claridad mental absoluta para decidir si esa persona tiene lugar en tu círculo de influencia o si debe ser ignorada con la elegancia de quien no tiene tiempo para lo insignificante. La estoicismo filosofía no te pide que ames la toxicidad, sino que reconozcas su existencia como una parte inevitable del tejido social, permitiéndote navegar por ella con la precisión de un cirujano y la calma de un monarca. Cada interacción difícil se convierte entonces en un laboratorio de observación donde estudias las leyes de la naturaleza humana, reforzando tu propia ciudadela interior al verificar que, efectivamente, la gente actúa según sus sombras. Evitas las frases que alejan a las personas, las quejas constantes sobre la injusticia del mundo o las exigencias de perfección ajena, y las sustituyes por una presencia que acepta la realidad tal cual es para luego moldearla según su propia voluntad. La disciplina y el dominio personal se manifiestan cuando eres capaz de mirar a los ojos a quien intenta herirte y comprender, con una pizca de compasión racional, que su ataque es solo el síntoma de su propia enfermedad interna. Esa comprensión te vuelve intocable. Estás diseñando una vida de impacto basada en la verdad, no en el deseo, y la verdad es que el logos universal permite la existencia de lo imperfecto para que lo perfecto pueda ser forjado a través del contraste. Este capítulo es tu iniciación en el realismo heroico, recordándote que el hombre que acepta la naturaleza ajena es el único que posee verdaderamente la suya propia, pues ya no depende de la bondad de los extraños para sentirse en paz. Al integrar esta visión en tus conversaciones reales, transformas la molestia en una oportunidad de estudio y la indignación en una demostración de superioridad ética, consolidando así tu lugar entre los elegidos que saben que la verdadera clave para que nada ni nadie te moleste jamás es entender que el mundo exterior es solo el escenario, pero que el guión de tu serenidad se escribe exclusivamente en la tinta de tu propia razón iluminada. Has reclamado el derecho a no ser perturbado por lo inevitable, posicionándote en una frecuencia de poder donde la conducta de los demás ya no es una amenaza, sino simplemente un dato más en la ecuación de tu éxito personal y tu armonía inquebrantable. Al dominar la aceptación de la naturaleza ajena, dejas de pelear contra las nubes para empezar a disfrutar del cielo, demostrando con tu actitud que la sabiduría del estoico moderno es la capacidad de estar entre lobos sin perder la esencia del hombre superior, y entre necios sin permitir que su sombra oscurezca la claridad de tu propia luz, convirtiendo cada encuentro en un testimonio de tu invencibilidad espiritual. La segunda clave para construir una vida donde nada ni nadie vuelva a molestarte jamás es convertir el autodominio en tu fortaleza suprema, entendiendo que en la jerarquía del universo estoico, no existe mayor imperio que el que un hombre ejerce sobre sus propios impulsos, juicios y reacciones. En la doctrina de Epicteto, el concepto de proairesis o facultad de elección moral, es el núcleo de nuestra humanidad,
mientras el 99% de la población vive en un estado de servidumbre emocional, reaccionando como autómatas a cada estímulo externo. Tú, como uno de los elegidos, debes aprender que tu libertad no reside en cambiar el mundo, sino en no ser un títere de él. El autodominio no es la supresión de las emociones, sino su gobierno racional, es la capacidad de sentir el impulso de la ira, la chispa de la indignación o el aguijón de la ofensa, y en lugar de permitir que se traduzcan en palabras o acciones reactivas, observarlas desde la altura de tu ciudadela interior hasta que se disuelvan por falta de alimento. Marco Aurelio nos recordaba que la vida es más parecida a la lucha que a la danza, y que debemos estar preparados para los ataques imprevistos con la misma firmeza con la que un luchador se planta sobre la arena. Si permites que el comportamiento de un necio dicte tu estado de ánimo, le has entregado el mando de tu vida y has renunciado a tu soberanía. La sabiduría estoica aplicada al poder personal enseña que la verdadera fuerza no se demuestra gritando más fuerte o devolviendo el golpe con más saña, sino permaneciendo inamovible mientras la tormenta arrecia a tu alrededor. Es esa quietud magnética la que genera un respeto natural inmediato, pues el mundo teme y admira a quien no puede ser provocado. Atraerás a cualquier persona de forma aprobada porque irradiarás la confianza de quien se posee a sí mismo. No hay nada más atractivo que un individuo que no necesita defenderse porque sabe exactamente quién es y cuánto vale, volviendo irrelevante cualquier juicio externo. Al hacer del autodominio tu mayor fortaleza, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu propio destino, demostrando que tu paz mental es una propiedad privada donde nadie puede entrar sin tu consentimiento expreso. Esta disciplina y dominio personal se manifiestan en los detalles más pequeños, en el segundo de silencio que guardas antes de responder a un insulto, en la calma con la que enfrentas un retraso inesperado o en la elegancia con la que ignoras una provocación digital. Evitas las frases que alejan a las personas, las quejas victimistas, las explosiones de mal humor o la necesidad de tener siempre la última palabra, y las sustituyes por una presencia que comunica que tú eres el único juez de tu propia realidad. La estoicismo filosofía no es una armadura de piedra, sino una de luz. Una claridad mental que te permite ver las emociones como nubes que pasan, mientras tú permaneces como el cielo, vasto e imperturbable. Estás diseñando una vida de impacto basada en la premisa de que tu voluntad es el único territorio que realmente te pertenece, y que ceder ese territorio a la influencia de otros es la única forma real de derrota. Este capítulo es tu consagración en la soberanía del ser, recordándote que el hombre que se domina a sí mismo es el único que puede aspirar a liderar a los demás, pues su autoridad no emana de un cargo o de una posesión, sino de la densidad de su propio carácter. Al integrar el autodominio en tus conversaciones reales, transformas cada conflicto en un ejercicio de gimnasia espiritual, consolidando así tu lugar entre los elegidos que saben que la clave para que nada te moleste es convertirte en alguien demasiado grande para ser herido por cosas pequeñas. Has reclamado tu derecho a ser el capitán de tu alma, posicionándote en una frecuencia de poder donde la negatividad ajena rebota contra tu escudo de razón y se desvanece en la nada, permitiéndote caminar por la vida con la serenidad de un monarca que sabe que su corona no está en su cabeza, sino en la inquebrantabilidad de su propia voluntad. Al dominarte, conquistas el mundo sin disparar una sola flecha, demostrando con tu sola existencia que la sabiduría del estoico moderno es la capacidad de ser fuego que ilumina en lugar de fuego que se consume en su propia rabia, convirtiendo cada día en un testimonio de grandeza, claridad y una paz que el mundo no te dio y que, por lo tanto, el mundo jamás te podrá arrebatar. La tercera gran muralla en la construcción de tu invulnerabilidad emocional se levanta sobre la capacidad de podar radicalmente las expectativas que depositas sobre los demás, entendiendo que el 90% del dolor, la ira y la molestia que experimentas en tus interacciones sociales no proviene de las acciones ajenas, sino del choque violento entre la realidad cruda y la fantasía idealizada que habías proyectado sobre cómo deberían comportarse los otros. En la filosofía de Epicteto, se nos enseña con una claridad que roza la crueldad necesaria que el hombre sufre no por los hechos, sino por sus juicios sobre los hechos. Por lo tanto, cuando esperas gratitud de quien has ayudado, fidelidad de quien has amado o profesionalismo de quien has contratado, estás entregando voluntariamente tu paz mental como rehén a la voluntad de un tercero. El estoico moderno comprende que las expectativas son, en esencia, contratos emocionales que firmas contigo mismo pero que pretendes que el mundo cumpla sin haberle consultado, convirtiéndote así en el arquitecto de tu propia decepción. Marco Aurelio nos instaba en sus meditaciones a amar únicamente aquello que sucede y que nos es asignado por la trama del destino, lo cual implica despojar a las personas de la carga de satisfacer nuestras necesidades de validación o coherencia.
Al reducir tus expectativas a cero, no te vuelves un cínico ni un misántropo, sino un soberano de tu propio bienestar. Dejas de ser un mendigo de comportamientos ajenos para convertirte en un observador de la naturaleza humana tal cual es, con todas sus luces y sobre todo, con todas sus sombras. La mayoría de las personas, en el 99% de la población, viven en un estado de resentimiento crónico porque el mundo no se ajusta a su guión privado. Sin embargo, como uno de los elegidos, aprendes a ver la ingratitud, la torpeza o la traición no como una ofensa personal, sino como una posibilidad estadística de la que ya estabas advertido. Esta poda de expectativas es la herramienta definitiva para que nada ni nadie vuelva a molestarte jamás, pues elimina el combustible de la sorpresa negativa. Si no esperas nada, cada gesto noble se convierte en un regalo inesperado que celebras. Y cada bajeza se convierte en una confirmación de la naturaleza que simplemente observas con la distancia de un naturalista. Atraerás a cualquier persona de alto valor de forma probada porque emanarás una ligereza y una libertad que resultan profundamente magnéticas. Al no proyectar demandas sobre los demás, les permite ser quienes son, y esa falta de presión es la que genera un respeto natural y un magnetismo inalcanzable para el hombre necesitado. La sabiduría estoica aplicada al poder personal enseña que tu valor no se negocia en el mercado de las reacciones ajenas. Eres tú quien define su centro de gravedad, y las expectativas son solo hilos invisibles que intentan atarte a un mundo que no puedes controlar. Al cortar esos hilos, recuperas una energía vital masiva que antes desperdiciabas en lamentaciones estériles y en la esperanza de que los demás cambiaran. Esta disciplina y dominio personal se manifiestan cuando eres capaz de entrar en cualquier habitación, negociación o relación con la guardia alta de la razón y el corazón blindado por la suficiencia. Sabes que tu felicidad es una posesión interna y que nadie tiene el poder de añadirle o quitarle nada esencial. Evitas las frases que alejan a las personas, las recriminaciones de después de todo lo que hice por ti, las quejas sobre la deslealtad o la amargura del incomprendido, y las sustituyes por una presencia que comunica que tú te bastas a ti mismo. La estoicismo filosofía no es una invitación a la frialdad, sino a la protección de tu ciudadela interior mediante el realismo heroico. Es preferible ver el mundo con los ojos del logos que con los lentes empañados del deseo. Estás diseñando una vida de impacto basada en la premisa de que la única conducta sobre la cual tienes jurisdicción es la tuya propia, y que pretender extender ese imperio sobre las mentes ajenas es el camino más corto hacia la esclavitud emocional. Este capítulo es tu consagración en la libertad del desapego, recordándote que el hombre que no espera nada es el único que lo posee todo, pues su paz no está en venta ni depende de los caprichos del azar social. Al integrar la poda de expectativas en tus conversaciones reales, transformas cada interacción en un ejercicio de libertad absoluta, consolidando así tu lugar entre los elegidos que saben que la clave para la imperturbabilidad es dejar de pedirle peras al olmo y empezar a disfrutar de la sombra que tú mismo has sido capaz de proyectar. Has reclamado tu derecho a no ser decepcionado, posicionándote en una frecuencia de poder donde la conducta de los demás es solo información que procesas, pero nunca un veneno que ingieres, permitiéndote caminar por la vida con la seguridad de quien sabe que su corona de serenidad está forjada en el fuego de la verdad y no en el barro de la ilusión. Al dejar de esperar, empiezas a ver, y al ver con claridad, conquistas el espacio sagrado donde nada puede molestarte, porque has comprendido que el mundo no te debe nada, pero tú te lo debes todo a ti mismo, convirtiendo cada encuentro en un testimonio de grandeza, sobriedad y una paz que nace de haber matado finalmente al juez interno que exigía que el universo fuera diferente a como es. La cuarta herramienta en la construcción de tu invulnerabilidad emocional es la práctica de la indiferencia ante las provocaciones, una disciplina que en el estoicismo clásico se define como el arte de distinguir lo que es digno de nuestra atención de lo que es simplemente ruido blanco en el teatro de la existencia humana. En la doctrina de Epicteto, se nos recordaba con una firmeza implacable que nadie tiene el poder de herirte a menos que tú consientas en ser herido. Si alguien te insulta, te calumnia o intenta humillarte, y tú permaneces en un estado de indiferencia racional, el ataque no ha ocurrido en tu realidad, pues ha chocado contra el muro de tu logos y se ha desintegrado por falta de receptor. El estoico moderno comprende que la provocación es, en esencia, un anzuelo emocional que el otro lanza con la esperanza de que tú muerdas, entregando así tu control y rebajándote a su nivel de turbulencia. Practicar la indiferencia estratégica no es un acto de debilidad o cobardía, sino la demostración de una jerarquía de valores superior donde tu paz mental vale infinitamente más que cualquier respuesta impulsiva. Marco Aurelio nos instaba en sus meditaciones a ser como el promontorio contra el cual las olas rompen incesantemente. Él permanece firme, y a su alrededor, el hervor de las aguas se adormece.
Al aplicar esta sabiduría estoica en tus conversaciones reales, dejas de ser un reactivo químico que explota ante cada chispa ajena para convertirte en una presencia catalizadora que absorbe la negatividad y la neutraliza a través del desprecio soberano por lo insignificante. La mayoría de las personas en el 99% de la población viven encadenadas a la necesidad de defender su imagen, de poner en su lugar al que los ofende o de ganar cada batalla dialéctica. Sin embargo, tú, como uno de los elegidos, sabes que la victoria más absoluta es aquella en la que el enemigo ni siquiera logra entrar en tu campo de visión emocional. Esta indiferencia estratégica es la clave definitiva para que nada ni nadie vuelva a molestarte jamás, pues privas al provocador del único premio que busca, tu reacción. Atraerás a cualquier persona de alto valor de forma probada porque emanarás una invulnerabilidad que resulta fascinante y profundamente autoritaria. Nada es más intimidante y magnético que un individuo al que no se puede comprar con halagos ni quebrar con insultos. La estoicismo filosofía nos enseña que el respeto natural no nace de la agresividad, sino de la densidad de un carácter que se sabe fuera del alcance de las bajezas mundanas. Esta disciplina y dominio personal se manifiestan cuando eres capaz de recibir una crítica injusta o un desplante con la misma expresión con la que observarías la lluvia caer. Es un hecho de la naturaleza, pero no es una declaración sobre tu valor. Evitas las frases que alejan a las personas, las defensas desesperadas, los contraataques cargados de bilis o la necesidad de validación ante el ataque, y la sustituyes por una presencia que comunica que tú habitas un plano de realidad donde ese ruido no tiene permiso de aterrizaje. La indiferencia no es apatía cínica, sino la protección consciente de tu ciudadela interior. Es entender que tu energía es un recurso sagrado que no debe ser desperdiciado en quienes solo buscan alimentarse de tu perturbación. Estás diseñando una vida de impacto basada en la premisa de que tu voluntad es un filtro de alta fidelidad. Solo dejas pasar aquello que contribuye a tu virtud y a tu propósito, desechando todo lo demás como basura informativa. Este capítulo es tu consagración en la elegancia del desdén racional, recordándote que el hombre que es indiferente a la provocación es el único que posee verdaderamente su tiempo y su honor, pues no permite que extraños escriban el guión de su día. Al integrar la indiferencia estratégica en tus interacciones diarias, transformas cada intento de molestia en una confirmación de tu propia fuerza, consolidando así tu lugar entre los elegidos que saben que la clave para la imperturbabilidad es dejar de luchar contra las sombras y empezar a vivir en la luz de la propia suficiencia. Has reclamado tu derecho a ser inalcanzable, posicionándote en una frecuencia de poder donde los ataques ajenos son solo ecos lejanos que se pierden en la inmensidad de tu calma, permitiéndote caminar por la vida con la seguridad de quien sabe que su corona de serenidad es inexpugnable porque no depende del silencio del mundo, sino de la quietud del propio espíritu ante el estruendo de los necios. Al practicar la indiferencia, conquistas el espacio sagrado donde la molestia muere por inanición, y donde tú emerges como un soberano que ha comprendido que la mayor forma de dominio es la capacidad de permanecer impasible mientras el mundo intenta, en vano, robarte la alegría de ser tú mismo bajo el dictado de tu propia razón. La quinta piedra angular para consolidar una existencia donde nada ni nadie vuelva a molestarte jamás es la adopción de una perspectiva radical que transmuta la realidad. Entender, en lo más profundo de tu ser, que cada situación difícil, cada persona irritante y cada revés del destino no es un castigo, sino una prueba diseñada específicamente para fortalecer las fibras de tu carácter. En la tradición del pórtico, se nos enseñaba que el universo no es un caos sin sentido, sino un cosmos ordenado por el Logos, y que la fortuna nos envía desafíos para que podamos practicar la virtud, de la misma manera que un entrenador lanza golpes a su pupilo para enseñarle a esquivar y a resistir. Por tanto, el estoico moderno no huye de la adversidad ni se lamenta por los encuentros desagradables, sino que los recibe con la disciplina de un atleta olímpico que entra en la arena. Marco Aurelio nos recordaba con una sabiduría imperecedera que el impedimento a la acción avanza la acción, y lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta es la alquimia mental definitiva para que la molestia pierda su aguijón, pues cuando alguien intenta insultarte, traicionarte o estorbar tus planes, dejas de verlo como un agresor para verlo como un instructor involuntario de paciencia, templanza y fortaleza. La mayoría de las personas en el 99% de la población se perciben a sí mismas como víctimas de las circunstancias, preguntándose con amargura ¿por qué me pasa esto a mí? Mientras que tú, como uno de los elegidos, te preguntas con curiosidad estratégica ¿para qué me sirve esto? ¿Y qué músculo de mi alma puedo entrenar en este instante? Esta visión de la vida como un entrenamiento constante es la clave para la imperturbabilidad, ya que le roba a la negatividad ajena su capacidad de herirte al convertirla en el material de construcción de tu propia ciudadela interior. Si nadie te pusiera a prueba, ¿cómo sabrías si tu serenidad es real o simplemente una ilusión fruto de la comodidad?
Atraerás a cualquier persona de alto valor de forma probada porque emanarás una resiliencia y una estabilidad que parecen sobrehumanas. Mientras los demás se desmoronan ante la presión o el conflicto, tú permaneces con una sonrisa interna, sabiendo que ese momento de fricción te está puliendo como a un diamante. La sabiduría estoica aplicada al poder personal enseña que el respeto natural nace de la capacidad de mantenerse funcional y centrado cuando todo alrededor es un incendio. Tu calma ante la provocación es el testimonio más elocuente de tu superioridad ética y de tu dominio personal. Esta disciplina se manifiesta cuando eres capaz de observar a un jefe tiránico, a un socio desleal o a un desconocido grosero y decirte a ti mismo: gracias por este ejercicio de paciencia, hoy mi virtud es más fuerte gracias a tu debilidad. Evitas las frases que alejan a las personas, la queja constante, el victimismo ruidoso o la indignación estéril, y la sustituyes por una presencia que comunica que tú eres invulnerable porque has aprendido a usar el fuego ajeno para forjar tu propio acero. La estoicismo filosofía no es una doctrina para tiempos de paz, sino un manual de combate para el alma. Es entender que la verdadera paz no es la ausencia de tormenta, sino la capacidad de navegarla sin que el agua entre en tu barco. Estás diseñando una vida de impacto basada en la premisa de que no hay situación, por dolorosa o injusta que sea, que no contenga una semilla de beneficio para quien sabe mirar con los ojos de la razón. Al abrazar el desafío, dejas de luchar contra la realidad para empezar a fluir con ella, utilizando la fuerza del oponente para mejorar tu propia técnica de vida. Este capítulo es tu consagración en el heroísmo cotidiano, recordándote que el hombre que ve la vida como un gimnasio es el único que nunca pierde, pues incluso en la derrota externa encuentra una victoria interna en el ejercicio de su propia voluntad. Al integrar la noción de la prueba constante en tus interacciones diarias, transformas cada molestia en una oportunidad de crecimiento, consolidando así tu lugar entre los elegidos que saben que la clave para que nada te moleste es convertirte en alguien tan vasto y profundo que cualquier ataque sea solo una piedra cayendo en un océano sin fondo. Has reclamado tu derecho a ser moldeado por tu propia mano y no por las manos del azar, posicionándote en una frecuencia de poder donde los problemas son pesas que levantas con gratitud y los enemigos son sombras que solo sirven para resaltar la luz de tu propia integridad, permitiéndote caminar por la existencia con la seguridad de quien sabe que su corona de serenidad es el resultado de 1000 batallas invisibles ganadas contra el impulso de la reacción primaria. Al ver cada situación como una prueba, conquistas el espacio sagrado donde la queja muere y nace la grandeza, y donde tú emerges como un soberano que ha comprendido que la mayor forma de riqueza es poseer un carácter que nada en este mundo puede comprar, quebrar o siquiera arañar, convirtiendo cada segundo de tu existencia en un testimonio de poder, sabiduría y una paz invencible que se nutre precisamente de aquello que los demás temen. Aquí tienes el capítulo 7, centrado en la técnica de la prosoché y el distanciamiento cognitivo, fundamental para desarticular la reacción emocional antes de que tome el control. Desarrollado con una extensión de 6500 caracteres en un párrafo limpio y magnético. Capítulo 7. El observador interno, la distancia entre el sentir y el actuar. La sexta clave maestra para que nada ni nadie vuelva a molestarte jamás es el desarrollo de la capacidad de observar tus emociones con una frialdad analítica, sin permitir que éstas tomen el control del timón de tu conducta. Este ejercicio, conocido en la tradición estoica como la vigilancia constante o prosoché, es lo que permite al hombre superior habitar el ojo del huracán mientras el resto del mundo es arrastrado por la tempestad de sus pasiones. El estoicismo moderno nos enseña que la emoción no es el enemigo, sino que el peligro reside en nuestra identificación con ella. Cuando dices estoy enojado, has cometido un error ontológico que te encadena al estado emocional, pero cuando dices noto que la emoción de la ira está intentando emerger en mi conciencia, has creado una distancia sagrada. Una brecha de poder donde tu razón puede actuar como un juez soberano en lugar de como un cómplice ciego. Epicteto insistía en que no debemos ser como niños que se asustan con máscaras, sino que debemos quitar la máscara a los sucesos para ver qué hay detrás. Una emoción es simplemente una señal biológica, una impresión que golpea la puerta de tu mente buscando tu consentimiento para convertirse en una reacción. Al convertirte en el observador interno, dejas de ser la víctima de la molestia para convertirte en el científico que la estudia en tiempo real. Cuando alguien te lanza un insulto o una provocación, en lugar de reaccionar como un autómata, das un paso atrás mentalmente y observas cómo tu cuerpo responde, cómo se acelera el pulso o cómo surge el impulso de la defensa. Y en ese acto de observación, la emoción pierde su carácter imperativo. Esta es la esencia de la sabiduría estoica aplicada al dominio personal. Entender que tú no eres tus pensamientos ni tus sentimientos, sino la conciencia espaciosa que los percibe. Mientras el 99% de las personas son esclavos de sus amígdalas, tú utilizas tu corteza prefrontal para filtrar la realidad a través del logos.
Atraerás a cualquier persona de forma probada porque emanarás una serenidad que nace de una profunda autoconsciencia. No hay nada más magnético que un individuo que posee la capacidad de permanecer impasible ante su propio caos interno, proyectando una estabilidad que los demás buscan desesperadamente en un mundo de histeria colectiva. Esta disciplina y dominio personal se manifiestan cuando eres capaz de recibir una noticia devastadora o una ofensa pública, y antes de emitir una sola palabra, te has preguntado a ti mismo, ¿qué parte de mí se siente herida y por qué le estoy dando importancia? Evitas las frases que alejan a las personas, las explosiones emocionales, los dramas innecesarios o la impulsividad hiriente, y las sustituyes por una presencia que comunica que tú eres el dueño absoluto de tu espacio psíquico. La estoicismo filosofía no te pide que dejes de sentir, sino que dejes de ser gobernado por lo que sientes. Es la transición de ser un reactivo químico a ser un catalizador alquímico. Estás diseñando una vida de impacto basada en la premisa de que tu mente es una ciudadela donde solo entra lo que tú permites, y que la observación es el guardia que custodia la puerta. Este capítulo es tu consagración en la maestría del desapego cognitivo, recordándote que el hombre que sabe observar su propia ira es el único que posee la verdadera paz, pues ha descubierto que la mayoría de nuestras molestias son ilusiones ópticas creadas por un ego que teme ser disminuido. Al integrar la observación interna en tus interacciones diarias, transformas cada conflicto en una oportunidad para profundizar en el conocimiento de ti mismo, consolidando así tu lugar entre los elegidos que saben que la clave para la imperturbabilidad es recordar que el mundo externo puede agitar las aguas de tu superficie, pero nunca puede tocar las profundidades de tu océano si tú permaneces anclado en la conciencia del observador. Has reclamado tu derecho a la lucidez emocional, posicionándote en una frecuencia de poder donde la negatividad ajena es solo una sombra que pasa, pero que nunca llega a oscurecer la claridad de tu propia luz interior, permitiéndote caminar por la existencia con la seguridad de quien sabe que su corona de serenidad es inamovible porque está cimentada en la distinción innegociable entre lo que sientes y lo que decides ser. Al observar tus emociones, conquistas el espacio sagrado donde la reacción muere y nace la libertad, y donde tú emerges como un monarca que ha comprendido que la mayor forma de victoria es no ser vencido por sus propias impresiones, convirtiendo cada segundo de tu vida en un testimonio de equilibrio, sabiduría y una paz invicta que se fortalece precisamente en la capacidad de mirar al abismo de la emoción sin parpadear. La séptima piedra angular en la edificación de tu invulnerabilidad absoluta es el desarrollo de una gratitud radical y estratégica, entendida no como un optimismo ingenuo o un sentimentalismo blando, sino como un blindaje psicológico de alta fidelidad que transmuta instantáneamente la percepción de carencia en una realidad de abundancia inatacable. En la estructura del pensamiento estoico, la gratitud es la respuesta lógica del hombre sabio ante el logos universal, es el reconocimiento de que todo lo que poseemos, desde el aire que llena nuestros pulmones hasta la capacidad de razonar frente a la adversidad, es un préstamo del destino que debemos honrar mientras permanezca en nuestras manos. Séneca nos advertía que nada es tan amargo que una mente equilibrada no pueda encontrar en ello algún consuelo, y es precisamente aquí donde la gratitud se convierte en la clave para que nada ni nadie vuelva a molestarte jamás. Cuando tu mente está saturada con el reconocimiento de lo que ya es excelente en tu vida, no queda espacio psíquico para que la semilla de la queja o la molestia germine. El estoico moderno utiliza la gratitud como un filtro de frecuencia, mientras el 99% de la población se enfoca en el ruido, en la falta de respeto ajena o en las pequeñas injusticias del día. Tú diriges tu atención con precisión quirúrgica hacia la inmensidad de tus recursos internos y externos. Esta práctica no te hace pasivo, sino que te otorga una estabilidad granítica, pues quien se siente profundamente afortunado por el simple hecho de existir y poseer su facultad de elección, se vuelve inmune a los desplantes de los necios y a las fluctuaciones de la fortuna. Al decir gracias a la vida, incluso en medio de la tormenta, estás enviando una señal de dominio personal al universo. Estás declarando que tu bienestar no depende de que el mundo se comporte de una manera específica, sino de tu capacidad para valorar el presente tal cual es. Atraerás a cualquier persona de forma probada porque emanarás una energía de suficiencia que es extremadamente rara en un mundo obsesionado con la eterna insatisfacción. La gente se siente atraída hacia quien no necesita nada de ellos, pero es capaz de apreciar todo en ellos. Esta disciplina y dominio personal se manifiestan cuando eres capaz de observar a un enemigo o a una situación difícil, y en lugar de indignarte, agradeces la oportunidad de practicar tu templanza. En ese instante, has ganado la batalla, pues has convertido un ataque externo en un activo para tu crecimiento personal. La sabiduría estoica aplicada al poder personal enseña que la gratitud es el antídoto definitivo contra el resentimiento, esa emoción corrosiva que es la base de toda molestia duradera. Evitas las frases que alejan a las personas,
los lamentos sobre la mala suerte, las comparaciones envidiosas o el cinismo amargo, y las sustituyes por una presencia que comunica que tú ya eres un hombre completo, un soberano que no busca en el bolsillo ajeno lo que ya tiene en su propia alma. La estoicismo filosofía nos invita a practicar la visualización negativa no para sufrir, sino para despertar una gratitud ardiente por lo que aún conservamos. Al contemplar la posibilidad de perder tu salud, tu libertad o tus seres queridos, el café frío o el insulto de un extraño se vuelven ridículamente insignificantes. Estás diseñando una vida de impacto basada en la premisa de que la abundancia no es algo que se adquiere, sino algo que se sintoniza a través de la voluntad. Este capítulo es tu consagración en la maestría de la percepción, recordándote que el hombre que sabe agradecer es el único que posee verdaderamente su vida, pues ha descubierto que la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades y una gran capacidad de asombro ante la existencia. Al integrar la gratitud estratégica en tus interacciones diarias, transformas cada conflicto en una lección y cada carencia en un recordatorio de tu propia resiliencia, consolidando así tu lugar entre los elegidos que saben que la clave para la imperturbabilidad es recordar que mientras tengas tu razón y tu vida, lo tienes todo. Has reclamado tu derecho a la plenitud, posicionándote en una frecuencia de poder donde la negatividad ajena se disuelve ante el resplandor de tu propia satisfacción interna, permitiéndote caminar por la existencia con la seguridad de quien sabe que su corona de serenidad es inexpugnable porque está tejida con los hilos dorados del reconocimiento constante hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero que sobrevive incluso en los momentos más oscuros. Al desarrollar la gratitud, conquistas el espacio sagrado donde la envidia muere y nace la generosidad, y donde tú emerges como un monarca que ha comprendido que la mayor forma de influencia es ser la luz que otros buscan cuando se pierden en las sombras de su propia ingratitud, convirtiendo cada segundo de tu vida en un testimonio de armonía, sabiduría y una paz invicta que se nutre de la inagotable fuente de un corazón que ha decidido, de una vez por todas, que este mundo es un regalo digno de ser vivido con la frente en alto y el alma en calma. La octava clave maestra para que nada ni nadie vuelva a molestarte jamás consiste en el ejercicio deliberado de la perspectiva cósmica, una técnica de distanciamiento radical que los grandes maestros del pórtico denominaban la vista desde arriba y que permite al estoico moderno empequeñecer cualquier drama humano hasta que éste se disuelve en su propia irrelevancia. En la arquitectura de tu invulnerabilidad emocional, la molestia solo puede existir si le otorgas un tamaño desproporcionado en el escenario de tu conciencia. Cuando te sientes herido por un comentario, frustrado por un fracaso o indignado por una injusticia trivial, estás cometiendo el error de mirar la realidad a través de un microscopio que amplifica lo minúsculo mientras oscurece la vastedad del universo. Marco Aurelio, en medio de las guerras marcomanas y las intrigas imperiales, se obligaba a sí mismo a visualizar la Tierra como un punto insignificante en la inmensidad del tiempo y el espacio, recordando que las ciudades, las legiones y los egos de los hombres no son más que hormigas peleando por un trozo de tierra en un instante efímero de la eternidad. Al practicar esta visualización de la insignificancia, realizas una operación de cirugía ontológica, retiras el tumor de la importancia personal que alimenta tu irritación y recuperas la proporción real de las cosas. La mayoría de las personas en el 99% de la población viven atrapadas en la claustrofobia de sus propios problemas, elevando cada contratiempo a la categoría de catástrofe cósmica. Sin embargo, tú, como uno de los elegidos, aprendes a elevar tu mente por encima de la atmósfera terrestre hasta observar el bullicio de la humanidad desde la calma del vacío estelar. Desde esa altura, ¿qué importancia tiene que un desconocido te haya insultado en el tráfico, que un socio no haya cumplido su palabra o que tu reputación haya sufrido un leve arañazo? Estas son perturbaciones de la superficie que no pueden afectar las profundidades de un espíritu que ha comprendido la escala de la realidad. Esta sabiduría estoica aplicada al poder personal te otorga una serenidad que resulta incomprensible y magnética para los demás. Mientras el mundo se ahoga en vasos de agua, tú navegas océanos de tranquilidad, pues has descubierto que casi todo lo que hoy parece urgente o doloroso será polvo y olvido en menos de un siglo. Atraerás a cualquier persona de forma aprobada porque emanarás una grandeza de alma que solo poseen aquellos que no se dejan enredar por las bajezas de la cotidianidad. La gente busca desesperadamente el refugio de quien tiene una visión amplia, de quien no se quiebra ante las minucias y de quien sabe distinguir lo eterno de lo transitorio. Esta disciplina y dominio personal se manifiestan cuando eres capaz de recibir una provocación, y en lugar de reaccionar, visualizas la brevedad de la vida y la magnitud del cosmos, sintiendo cómo la molestia se evapora ante la luz de la razón. Evitas las frases que alejan a las personas, los dramas exagerados, la victimización pública o el estrés por nimiedades, y las sustituyes por una presencia que comunica una paz soberana,
la paz de quien ha visto la película completa y ya no se asusta por una escena aislada. La estoicismo filosofía no te invita a la indiferencia cínica, sino a la claridad jerárquica. Es una declaración de guerra contra la tiranía de lo inmediato. Estás diseñando una vida de impacto basada en la premisa de que tu mente es el único lugar donde las cosas adquieren su peso. Al decidir que el mundo exterior es pequeño, tú te vuelves infinitamente grande. Este capítulo es tu consagración en la mirada de los dioses, recordándote que el hombre que visualiza su propia insignificancia es el único que alcanza una importancia real, pues ya no depende de las circunstancias para validar su existencia. Al integrar la perspectiva cosmológica en tus interacciones diarias, transformas cada conflicto en un recordatorio de la brevedad de la existencia, consolidando así tu lugar entre los elegidos que saben que la clave para la imperturbabilidad es recordar que somos polvo de estrellas con la capacidad de razonar, y que desperdiciar ese don en la amargura es la única tragedia verdadera. Has reclamado tu derecho a la trascendencia mental, posicionándote en una frecuencia de poder donde la negatividad ajena es solo un susurro imperceptible en medio de la sinfonía del universo, permitiéndote caminar por la vida con la seguridad de quien sabe que su corona de serenidad es inexpugnable porque está forjada en la comprensión de que nada de lo que ocurre fuera de tu voluntad tiene el poder de manchar la pureza de tu logos. Al visualizar la insignificancia, conquistas el espacio sagrado donde el ego muere y nace la libertad, y donde tú emerges como un monarca que ha comprendido que la mayor forma de dominio es la capacidad de elevarse por encima de las sombras para habitar la luz perpetua de la perspectiva eterna, convirtiendo cada segundo de tu vida en un testimonio de equilibrio, sabiduría y una paz invicta que se nutre del silencio de los astros y de la firmeza de la razón iluminada. Aquí tienes el capítulo 10, desarrollado bajo la premisa de que la serenidad no es un estado pasivo, sino la manifestación más alta de la fuerza y la autoridad sobre el entorno. Mantengo la extensión de 6500 caracteres en un párrafo limpio y magnético, diseñado para reprogramar tu psicología hacia el dominio absoluto. Capítulo 10. La calma como arma de poder, la autoridad del silencio imperturbable. La novena clave maestra para que nada ni nadie vuelva a molestarte jamás radica en la comprensión profunda y estratégica de que la calma no es una respuesta pasiva ante la agresión, sino la forma más elevada y letal de poder que un ser humano puede ejercer sobre su entorno. En la cosmología de la filosofía estoica, la ira y la reactividad son vistas como signos de debilidad extrema, el grito desesperado de un alma que ha perdido el control de su ciudadela interior y que se deja arrastrar por las corrientes externas. Por el contrario, el individuo que permanece en un estado de quietud absoluta mientras el mundo a su alrededor se incendia en histeria, proyecta una autoridad que resulta instintivamente intimidante para los necios y profundamente atractiva para los sabios. Marco Aurelio nos enseñaba que la mansedumbre es una fuerza y la ira una debilidad, pues aquel que se enoja ha permitido que el enemigo penetre en su mente y dicte su comportamiento, mientras que aquel que conserva su calma mantiene el mando absoluto de la situación. Al aplicar esta sabiduría en tus conversaciones reales, dejas de ser un participante en el fango del conflicto para convertirte en el juez soberano que observa la tempestad sin ser tocado por ella. Tu tranquilidad actúa como un vacío que absorbe la energía del agresor, dejándolo exhausto y ridículo ante su propia incapacidad de perturbarte. La mayoría de las personas en el 99% de la población creen que para imponerse deben levantar la voz o mostrar los dientes, pero tú, como uno de los elegidos, sabes que el verdadero dominio personal se manifiesta en la mirada tranquila, en la voz pausada y en la ausencia de urgencia por defenderte. Atraerás a cualquier persona de forma probada porque emanarás una densidad de carácter que solo poseen los líderes naturales. La gente se siente atraída hacia la calma como los navegantes se sienten atraídos hacia el faro en medio de la tormenta, buscando en ti la estabilidad que ellos no pueden encontrar en sí mismos. Esta disciplina y dominio personal se manifiestan cuando recibes una provocación, y en lugar de contraatacar, sostienes el silencio durante un segundo de más, permitiendo que la estupidez del otro resuene en el aire hasta que él mismo se sienta incómodo bajo el peso de tu indiferencia. Evitas las frases que alejan a las personas, las justificaciones ansiosas, los gritos de impotencia o el sarcasmo amargo, y las sustituyes por una presencia que comunica que tú habitas un plano de realidad donde los dramas ajenos son simplemente ruidos lejanos que no merecen el sacrificio de tu paz interior. La calma es tu mayor ventaja estratégica, pues mientras el otro está cegado por sus pasiones, tú conservas la claridad mental para ver las grietas en su argumento, las debilidades en su postura y el camino más corto hacia la resolución que más te beneficie. Estás diseñando una vida de impacto basada en la premisa de que tu mente es un santuario sagrado y que la ira es un intruso que no tiene permiso para entrar. Al decidir que nada externo es lo suficientemente importante como para robarte tu centro, te vuelves invulnerable.
Este capítulo es tu consagración en la elegancia de la fuerza silenciosa, recordándote que el hombre que no puede ser molestado es el único que puede gobernar, pues ha demostrado que es capaz de gobernarse a sí mismo en las circunstancias más adversas. Al integrar la calma como arma de poder en tus interacciones diarias, transformas cada intento de molestia en una exhibición de tu propia superioridad, consolidando así tu lugar entre los elegidos que saben que la clave para la imperturbabilidad es recordar que la verdadera victoria no consiste en vencer al otro, sino en no permitir que el otro te venza a ti al transformarte en alguien reactivo. Has reclamado tu derecho a la supremacía emocional, posicionándote en una frecuencia de poder donde tu sola presencia calma los ánimos y pone orden en el caos, permitiéndote caminar por la existencia con la seguridad de quien sabe que su corona de serenidad no es un adorno de cristal, sino una armadura de diamante que ningún ataque puede quebrar. Al hacer de la calma tu estandarte, conquistas el espacio sagrado donde la molestia se disuelve en la nada, y donde tú emerges como un monarca que ha comprendido que la mayor forma de dominio es la capacidad de permanecer impasible mientras el mundo intenta, en vano, arrastrarte a su propia miseria, convirtiendo cada segundo de tu vida en un testimonio de equilibrio, sabiduría y una paz invicta que se nutre de la inmensa fuerza que reside en el corazón de quien ha decidido ser el único dueño de su destino. Aquí tienes el capítulo 11, desarrollado bajo la premisa de la ludificación del carácter, transformar la disciplina estoica en un desafío de ingenio y competencia contra tus propios impulsos. Mantengo la extensión de 6500 caracteres en un párrafo limpio y magnético. Capítulo 11, el juego mental del autocontrol, la ludificación de la virtud. La 10ª clave maestra para que nada ni nadie vuelva a molestarte jamás consiste en una transformación radical de tu enfoque. Dejar de ver las interacciones difíciles como conflictos pesados y empezar a verlas como el juego mental más adictivo, gratificante y sofisticado de tu existencia. En la filosofía estoica, la vida no es un valle de lágrimas, sino un tablero de entrenamiento donde el oponente no es el otro, sino tu propia inclinación a la reacción irracional. Por ello, el estoico moderno adopta la mentalidad de un estratega que juega una partida de ajedrez contra su sombra. Cada vez que te encuentras frente a un individuo agresivo, un cliente impertinente o un familiar que sabe exactamente qué botones presionar para desestabilizarte, debes activar instantáneamente el modo juego. El objetivo no es ganar la discusión, sino mantener tu barra de serenidad al 100% mientras el otro intenta agotarla. Marco Aurelio se veía a sí mismo como un atleta en la arena, y tú debes verte como un maestro de la simulación emocional que observa las provocaciones como si fueran niveles de dificultad en un software de entrenamiento de élite. Si alguien te insulta y tú logras mantener una respiración pausada y una mente clara, has pasado de nivel. Si alguien te traiciona y tú eres capaz de analizar la situación con objetividad sin caer en el resentimiento, has desbloqueado una nueva habilidad de mando. Esta perspectiva de juego mental le roba a la molestia todo su peso dramático y su veneno psicológico, convirtiendo lo que antes era un motivo de estrés en una oportunidad para acumular puntos de carácter y dominio personal. La mayoría de las personas en el 99% de la población se toman a sí mismas y a las ofensas ajenas con una seriedad mortal, hundiéndose en la amargura. Sin embargo, como uno de los elegidos, te permites una sonrisa interna ante la torpeza del provocador, viéndolo no como una amenaza, sino como un NPC, o un personaje no llageable que el destino ha puesto ahí para evaluar tu progreso en la virtud. Atraerás a cualquier persona de forma aprobada porque emanarás una ligereza y una invulnerabilidad que resultan fascinantes. La gente se siente atraída hacia quien parece divertirse en situaciones que a otros los destruirían, proyectando una confianza que nace de saber que nadie tiene el poder de hacerte perder tu centro si tú no decides entregar la partida. Esta disciplina se manifiesta cuando, en medio de una crisis, eres capaz de preguntarte a ti mismo con total frialdad, ¿cómo respondería el avatar de mi yo superior a este desafío? Y actúas en consecuencia, disfrutando del proceso de autoconquista. Evitas las frases que alejan a las personas, los reproches amargos, los gritos de impotencia o la cara de sufrimiento, y la sustituyes por una presencia que comunica que tú estás jugando a un nivel superior, un nivel donde la negatividad ajena es simplemente parte del escenario. La estoicismo filosofía aplicada como juego mental te permite experimentar la adversidad con una curiosidad casi científica, eliminando la fricción emocional y reemplazándola por el placer de la excelencia. Estás diseñando una vida de impacto basada en la premisa de que tu mente es el único campo de batalla que importa, y que cada victoria sobre un impulso de ira es una medalla invisible que cuelgas en tu ciudadela interior. Este capítulo es tu consagración en la maestría de la alegría soberana, recordándote que el hombre que puede jugar con sus propios desafíos es el único que nunca puede ser derrotado por ellos.
Al integrar el juego mental del no enojarte en tus interacciones diarias, transformas cada intento de molestia en una validación de tu propia destreza, consolidando así tu lugar entre los elegidos que saben que la clave para la imperturbabilidad es dejar de luchar contra el mundo y empezar a divertirse dominando los propios reflejos. Has reclamado tu derecho a la ligereza heroica, posicionándote en una frecuencia de poder donde las ofensas se deslizan sobre ti como el agua sobre la seda, permitiéndote caminar por la existencia con la seguridad de quien sabe que su corona de serenidad es el trofeo de un juego que ya ha ganado al decidir que nada externo tiene permiso de quitarle la sonrisa de la razón. Al hacer del autocontrol tu juego, conquistas el espacio sagrado donde la queja muere por falta de interés, y donde tú emerges como un monarca que ha comprendido que la mayor forma de dominio es la capacidad de convertir la fricción de la vida en el combustible de su propia diversión intelectual, transformando cada segundo de tu existencia en un testimonio de equilibrio, sabiduría y una paz invicta que se nutre de la inmensa alegría que reside en el corazón de quien ha decidido ser, por fin, el único dueño y el jugador estrella de su propio destino. La 11ª y última clave maestra para que nada ni nadie vuelva a molestarte jamás es la integración visceral de la conciencia de la propia muerte, el memento mori, no como un pensamiento morboso o pesimista, sino como el filtro de realidad más potente y liberador que el ser humano puede poseer para triturar la importancia de las ofensas triviales. En la filosofía estoica, recordar que eres mortal y que el tiempo que se te ha concedido es un recurso finito y decreciente es el acto supremo de inteligencia estratégica. Marco Aurelio se recordaba constantemente: podrías dejar la vida ahora mismo, deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Cuando abrazas la verdad de que tanto tú como la persona que intenta molestarte seréis polvo y olvido en un abrir y cerrar de ojos cósmico, el veneno de la provocación se neutraliza instantáneamente. ¿Qué sentido tiene desperdiciar los preciosos e irrepetibles minutos de tu existencia en el resentimiento, la amargura o la reacción ante la ignorancia ajena? El estoico moderno utiliza la muerte como un consultor de alta fidelidad que pone cada conflicto en su verdadera perspectiva. Frente a la inmensidad del final inevitable, el insulto de un colega, la deslealtad de un socio o la crítica de un extraño pierden todo su peso y se revelan como lo que son: meras distracciones insignificantes que no merecen ni un segundo de tu atención soberana. La mayoría de las personas en el 99% de la población viven como si fueran inmortales, desperdiciando su energía en batallas de ego y en dramas circulares que no recordarán en su lecho de muerte. Sin embargo, tú, como uno de los elegidos, vives con la urgencia del sabio que sabe que su tiempo es sagrado y que cada momento dedicado a la molestia es un momento robado a la virtud y al propósito. Esta conciencia de la fugacidad te otorga una invulnerabilidad aterradora y fascinante para los demás. Nada es más magnético que un individuo que posee una urgencia serena, alguien que no se detiene a pelear con sombras porque tiene un destino que cumplir y un tiempo limitado para hacerlo. Atraerás a cualquier persona de forma probada porque emanarás una autenticidad y una falta de miedo que resultan hipnóticas. La gente se siente atraída hacia quien vive con una perspectiva eterna, hacia quien no se deja enredar por las minucias del día a día porque su mirada está puesta en lo que realmente trasciende. Esta disciplina y dominio personal se manifiestan cuando, ante una situación que antes te habría hecho estallar, te preguntas con frialdad: ¿importará esto en mi último aliento? Y al recibir un no rotundo de tu razón, retomas tu paz con una elegancia que desarma a cualquier oponente. Evitas las frases que alejan a las personas, las quejas sobre el pasado, los miedos sobre el futuro o la ira por lo presente, y las sustituyes por una presencia que comunica que tú estás aquí para lo esencial, para lo grande, para lo verdadero. La estoicismo filosofía culmina en este punto: la muerte no es una amenaza externa, sino la frontera que da valor a tu vida y que protege tu ciudadela interior contra las invasiones de lo mediocre. Estás diseñando una vida de impacto basada en la premisa de que tu voluntad es el único bien que te llevarás hasta el final, y que permitir que otros la manchen con su negatividad es el único pecado real contra tu propia naturaleza. Este capítulo es tu consagración en la libertad absoluta, recordándote que el hombre que ha aceptado su mortalidad es el único que no puede ser esclavizado por nadie, pues ya no teme a la pérdida ni busca la validación en un mundo que sabe transitorio. Al integrar el memento mori en tus interacciones diarias, transformas cada molestia en un recordatorio de que tu tiempo es demasiado valioso para ser entregado a los necios, consolidando así tu lugar entre los elegidos que saben que la clave para la imperturbabilidad es vivir cada segundo con la frente en alto y el alma en calma, como si fuera el último y el más glorioso de su existencia. Has reclamado tu derecho a la trascendencia, posicionándote en una frecuencia de poder donde la negatividad ajena se disuelve ante la luz de tu propia finitud consciente, permitiéndote caminar por la vida con la seguridad de quien sabe que su corona de serenidad es inexpugnable porque está forjada en la verdad más profunda de la existencia.
Al abrazar la fugacidad, conquistas el espacio sagrado donde la molestia muere y nace la grandeza, y donde tú emerges como un monarca que ha comprendido que la mayor forma de dominio es la capacidad de vivir con tal intensidad y claridad que el mundo, con todos sus ruidos y sus sombras, no sea más que el escenario donde tú despliegas la obra maestra de tu propio carácter, convirtiendo cada latido de tu corazón en un testimonio de equilibrio, sabiduría y una paz invicta que se nutre del misterio de la vida y de la firmeza de un espíritu que ha decidido, finalmente, ser libre de toda perturbación externa para siempre.